Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, dependiendo a qué hora estén viendo esta sesión. Les doy la bienvenida a esta sesión, clase, ya parte de la unidad número 4. La verdad me da mucho gusto saber que ya vamos a la mitad de este curso porque pues este curso está compuesto de 7 unidades y pues ya vamos un poquito, bueno, la mitad y un poquito más. Entonces pues ya la verdad es que está muy padre saber que ya vamos avanzando y que pues vamos a comenzar con esta unidad número 4. Los felicito porque sé que también el hecho de que ya vayan en este punto, ¿verdad? del curso es porque sé que también se han estado esforzando y que han puesto de su atención en cada una de las clases y de su desempeño en cada una también de las actividades y proyectos que han ido realizando. Precisamente el último proyecto que realizaron fue, si mal no recuerdo, un mapa mental sobre lo que fue Al-Ándalus o el territorio hispano durante la conquista de los musulmanes y pues donde ustedes me plasmaron características de la cultura, la religión y del lenguaje mozárabe que se hablaba en aquella época de la Hispania musulmana, así que pues espero que no hayan tenido ningún problema para realizar su mapa mental y pues ya más adelante los voy a estar ahí calificando y leyendo pues cada uno de sus trabajos. Pero bueno, antes de comenzar, perdón, disculpen, antes de comenzar con esta sesión, me gustaría solamente comentar algunos puntos importantes o más bien unos avisos. El primer aviso que me gustaría compartirles es que finalizando esta unidad, espero, o más bien tengo planeado, aplicarles lo que es la evaluación parcial, que pues va a ser un examen. Ahorita no recuerdo muy bien la puntuación, pero tengo planeado aplicarlo al final de la unidad 4 y todavía no he diseñado el examen, todavía no he definido cómo se los voy a aplicar. Sí tengo planeado o he pensado aplicárselos por medio de manera digital y por medio de Google Forms, pero todavía no sé si va a ser un examen en donde me tengan que elaborar algún ensayo o si va a ser un examen de pregunta y respuesta, de que las respuestas o más bien las preguntas sean abiertas o que sean preguntas cerradas con opción múltiple. Entonces, lo voy a estar pensando y lo voy a trabajar esta semana y ya para la última sesión de esta unidad número 4 les voy a estar informando cómo se va a llevar a cabo el examen parcial. Obviamente el examen parcial solamente va a abarcar las unidades que hemos estado viendo pues hasta este momento, que sería la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad número 4, ¿ok? Y pues también, como les comento, este examen sería al finalizar esta unidad número 4. Esta unidad se va a componer de 3 sesiones. Esta semana vamos a ver la parte uno y la parte 2 de esta unidad. Y la próxima semana vamos a ver la parte 3 que es la última parte de esta unidad. Y ya en esta última parte, ya les estaré avisando pues cómo se aplicará el examen. Así que pues sí les pido, ¿verdad? Que presten mucha atención en las próximas sesiones, sobre todo en la tercera parte de esta unidad, pues donde les voy a estar explicando cómo se va a llevar a cabo este examen. Eh, Ese fue el primer aviso. El segundo aviso, o más bien un dato importante que les quería compartir para sus futuras tareas y actividades, es que está esta página que la verdad a mí me ha servido mucho para investigar el contenido de cada una de las clases que les estoy impartiendo. Y esta página es gratuita, no se necesita alguna suscripción, tampoco no, bueno, a mí no me ha pedido ningún correo o algún usuario. Y esta página pues se llama Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y es una página gratuita que pueden encontrar en Google Chrome. Es una página que la verdad nos ofrece mucho contenido o material bibliográfico sobre lo que hemos estado viendo en esta materia sobre la historia del español. La verdad es que el material que nos ofrece es muy entendible, es muy directo, muy preciso, la verdad. Claro.
tiene su extensión al momento de, de visualizar la información, pero pues no es una información tan extensa que te vaya a abarcar horas y horas para poder leerlo, sino que yo creo que en un ratito lo puedes leer por completo, o sea, en una hora, si a lo mucho, ya estoy exagerando, y es donde pues la verdad pueden sacar mucha información para sus futuras tareas y proyectos. La verdad que es un material muy bueno que se los recomiendo. Como les digo, la página es gratuita, así que pues les paso esta información para que ustedes puedan utilizar esta página para la información que yo les vaya a pedir que investiguen en las siguientes actividades y tareas. Si ya la han utilizado anteriormente, pues los felicito porque la verdad es que sí es muy, muy buena herramienta para la información que necesitamos investigar y pues también pueden utilizar lo que es eh, no sé si ya conocían esta herramienta de Google que se llama Google Académico. De igual forma, ustedes aquí pueden investigar material, artículos de investigación, revistas digitales, libros electrónicos, que también les pueden ayudar con la elaboración de sus tareas, de sus actividades, sus proyectos. Obviamente aquí ya sería una búsqueda un poquito más amplia, pero de que pueden encontrar material muy variado y muy bueno, lo pueden encontrar. O sea, eso es una garantía total. Así que pues les paso la información de estas dos herramientas, la verdad, muy, muy buenas, que sí les recomiendo mucho que puedan utilizar. Y pues así como a mí me ha servido, pues espero que a ustedes también les sirva. ¿Ok? Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con la unidad número 4. Espero que esta sesión salga muy bien porque ahorita si me ven que estoy volteando para los lados es porque está lloviendo aquí en Monterrey, Nuevo León. Así que pues espero que la lluvia no nos dificulte concluir con esta sesión. Y pues si llega a suceder algo, algún detalle técnico, pues bueno, ya veré cómo le hago, pero pues yo creo que todo va a salir bien. Así que pues bueno, pues vamos a darle. Y bueno, pues en esta unidad número 4 vamos a entrar al tema del castellano en la Edad Media, ¿ok? Pues el castellano es una lengua del español que ya nosotros conocemos, hemos oído hablar, hemos escuchado, que se habla pues principalmente en España, que es donde pues estamos estudiando, ¿verdad? Toda esta historia del español que hoy en día hablamos. Y nosotros en esta unidad vamos a ver cómo el castellano tuvo una evolución y cómo logró establecerse no solamente en una parte de lo que fue la Hispania en la Edad Media, sino cómo logró establecerse como la lengua general y la lengua oficial que se hablaba en toda Hispania y que todavía prevalece hasta el día de hoy, como les mencionaba ahorita. Pero pues primeramente tenemos que conocer su contexto histórico, su contexto geográfico, su contexto social y principalmente su contexto lingüístico. Así que pues vamos a comenzar con este tema y primeramente necesitamos ubicarnos en el contexto histórico en el que se da pues este desarrollo o más bien origen y desarrollo y posteriormente establecimiento del castellano en lo que fue en Hispania. La clase pasada, el último punto que abordamos sobre la invasión árabe en lo que fue Hispania, yo les hablaba o vimos un video más bien sobre la Reconquista Española, que la Reconquista Española pues fue un proceso histórico que tuvo una duración de 8 siglos, 800 años, empezando en el año 711 y culminando en el año 1492, en donde los pueblos cristianos que habitaban en la Hispania musulmana, pues decidieron levantarse y decidieron reclamar esas tierras que les pertenecían antes de las llegadas de lo que fueron los pueblos germánicos y de los árabes. Entonces, estos pueblos pues deciden levantarse para volver a reconquistar Hispania y que se deje de lado lo que es la cultura, las costumbres, principalmente la lengua árabe, y se retome
lo que es la religión cristiana como la religión oficial de Hispania, se retome las lenguas romances derivadas del latín, nuevamente como las lenguas oficiales de Hispania, y nuevamente se retomen las costumbres la política, la cultura de los pueblos romanos, o que ya se había establecido en estos pueblos, y que nuevamente se retome a lo largo de todo el territorio hispano. Entonces, eh, pues este proceso de reconquista, como les digo, duró alrededor de 800 años, y todo comienza por lo que fue este personaje histórico llamado Don Pelayo, que él es de origen visigodo. Recordemos que el pueblo visigodo llegó a Hispania, fue uno de los primeros pueblos germánicos que llegaron a Hispania y que se establecieron por muchos años, y que este reino pues logró extenderse por todo el territorio de Hispania, a excepción de lo que fue la parte norte, en donde habitaban los vascones, los cántabros y los de Asturias. Entonces, pues esta persona, este personaje, más bien Don Pelayo, al ser de origen visigodo y al ver cómo Hispania estaba siendo conquistada por los árabes, decide irse a habitar al norte de la península ibérica, en donde, como les comenté ahorita, están estos pueblos vascones, los asturianos y los cántabros, y decide irse a vivir ahí porque estos pueblos presentaban resistencia a los árabes. O sea, ellos decían, no, nosotros no queremos dejarnos influir por los árabes, no queremos adoptar su religión, no queremos adoptar su lengua, no queremos adoptar su cultura, así que nosotros vamos a seguir con nuestras características romanas, con nuestra propia lengua, con nuestra propia política, con nuestra propia religión, así que nosotros no nos vamos a dejar influenciar por estos pueblos. Así que por esta razón es que cuando los árabes conquistaron Hispania, lograron conquistar gran parte de Hispania, pero no lograron conquistar lo que fue el norte del territorio hispano. De hecho, aquí tengo un mapa. Aquí está, que le estoy mostrando en pantalla, que es el mapa de la Hispania musulmana, donde podemos ver lo que es Al-Ándalus, que si ustedes prestan mucha atención, se extiende a lo largo de todo el territorio hispano, y hay una parte en el norte que está pintada de verde. Todo el territorio de Al-Ándalus está pintado de naranja, rojo, o bueno, pareciera como A ver, espérenme un poquito. Muy bien, vamos a continuar. Nada más déjenme verificar que en efecto me esté viendo, creo que sí. Solamente déjenme ver. Creo que sí, creo que aquí me estoy viendo bien. Bueno, si no me veo, una disculpa, pero según yo sí me estoy viendo. Una disculpa por la interrupción, estoy en mi oficina, entonces de repente salen llamadas que debo de atender, así que pues una disculpa. Pero bueno, comentábamos antes de esta pequeña interrupción sobre el mapa de la Hispania musulmana, o en este caso también Al-Ándalus, en donde les comentaba que la parte que está marcada como naranja, rojo, es la parte que correspondía a eh, toda la extensión de Hispania que estaba dominada por los árabes, mientras que la parte verde corresponde a la zona norte, donde los árabes no tenían ningún poder, ningún gobierno, ninguna autoridad, y que precisamente pertenecía a lo que eran al pueblo vascones, al pueblo de los asturianos y de los cántabros. Entonces, ahí en esta parte es donde habitaba este Don Pelayo, y donde él decide levantarse con la intención de volver a conquistar el reino de España. Y pues esta reconquista se da a través de lo que fue la primera batalla,
que se llamó la batalla de Covandonga. Y esta fue la primera batalla de una serie de batallas que se darían a lo largo de estos 800 años para la reconquista de Hispania. De hecho, más adelante en esta sesión vamos a hablar de algunas de estas batallas que pues sucedieron a lo largo de estos siglos con la intención de pues ir poco a poco retomando las tierras que pues pertenecían a los cristianos en épocas anteriores. Así que, pues, así es como comienza este proceso de reconquista que culmina hasta el año 1492. Otra cosa pues, muy importante es que una vez que comienza este proceso de reconquista y estos pueblos cristianos comienzan a tener éxito en la reconquista de estos territorios de Hispania, los musulmanes empiezan a desplegarse, o más bien empiezan a irse a lo que es el Valle del Ebro, ubicado en el este de la península ibérica, por lo que las conquistas de los reinos cristianos se empiezan a dar por el lado oeste. O sea, los territorios que estaban ubicados en el lado oeste de la península ibérica fueron los primeros territorios a ser conquistados por los reinos cristianos, debido a que los musulmanes se fueron al este de la península ibérica, o más bien al este de Hispania, y dejaron de lado pues los territorios, los pueblos que están ubicados del lado oeste, y es ahí donde pues los pueblos cristianos tuvieron mayor facilidad para conquistar estos pueblos o estos territorios, y fue ahí donde se empieza a desarrollar esta reconquista por Hispania. Entonces, esto es en cuanto al contexto histórico en el que se da estos reinos cristianos, y donde se da esta reconquista española, y pues también donde empieza este desarrollo de lo que es la lengua castellana en la Edad Media. Pero ahorita vamos a irlo viendo un poquito más a detalle y vamos a ir entendiendo un poquito más cómo se da este desarrollo. Y bueno, aparte de este mapa, también tengo este otro que la verdad está muy bueno, está muy colorido, y nos ayuda muy fácil a distinguir los reinos que había tras la reconquista española, estos reinos que había en Hispania, y pues eran los siguientes. Primeramente tenemos de color naranja ubicado lo que es el reino de Castilla, perdón, y León, que si nosotros prestamos mucha atención, era un reino muy extenso que se componía también de otros reinos, los cuales eran el reino de Galicia, el reino de Asturias, el reino de León, el reino de Castilla, el señorío de Vizcaya y el reino de Toledo. Luego, en la parte norte, en un pequeño fragmento del mapa, podemos ver el reino de Navarra, que está ubicado con color amarillo, que pues no era muy extenso, pero pues sí ubicaba una parte de lo que es Hispania. Y luego, igualmente en la parte norte y este, tenemos lo que es el reino de Aragón, que se componía pues precisamente del reino de Aragón y del condado de Barcelona. Luego, más abajo, tenemos de color crema lo que es el reino de Valencia, que pues estaba relacionado, vinculado con el reino de Aragón, así que podemos ver cómo estos pues comparten un mismo territorio del lado oeste de la península ibérica. Y luego pues tenemos de color crema, o bueno, más bien color como rosa o color piel, por así decirlo. Tenemos otros reinos que pues también están vinculados con los reinos de Castilla y de León, que era el reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Jaén y el reino de Murcia. Y en la parte sur tenemos lo que es el Reino de Granada, que fue el último, o más bien la última parte de la península ibérica en ser conquistada por los pueblos cristianos, ya que en la parte sur se ubicaba gran parte de la población musulmana que pues en esta parte logró establecerse más que en otras partes del territorio de Hispania, debido a que no debemos olvidar que en el sur fue donde llegaron los árabes y comenzaron a conquistar Hispania, durante la invasión árabe. Entonces, por eso es que el reino de Granada fue el último en constituirse, fue el último en ser conquistado por el pueblo cristiano, ya que ahí era donde había
pues mayor establecimiento y mayor población de los árabes. Y pues del lado este tenemos lo que es el Reino de Portugal, con lo que es color como, no sé si agua, o celeste, pero pues del lado este está ubicado el Reino de Portugal. Y es muy importante que ubiquemos estos reinos porque vamos a estar hablando de ellos durante estas sesiones, pero también porque estos reinos pues todavía al día de hoy pues tienen su existencia en lo que hoy conocemos como España y Portugal, en estos territorios de la península ibérica, y porque también vamos a empezar a ver cada una de las lenguas que se hablaban en estos territorios o en estos reinos y cómo el castellano se expandió en cada uno de estos reinos hasta llegar a ser la lengua oficial de todo el territorio hispano. Así que, pues bueno, pues ahora sí, vamos a ir de lleno con la presentación. Una disculpa por por esta introducción un poquito extensa, pero ahora sí, ya vamos a entrar de lleno con el castellano en la Edad Media. Y primeramente tenemos la lengua de los primeros reinos cristianos. ¿Cuáles eran estos primeros reinos cristianos? Pues los reinos que les acabo de mencionar hace unos momentos. Y la primera lengua que vamos a ver es la astur-leonés, ¿sí? Esta lengua, pues, por su prefijo astur, podemos deducir o podemos concluir que esta lengua se hablaba principalmente en el reino de Asturias y en el reino de León. Y algo muy importante es que esta lengua se deriva del latín vulgar con influencias visigodas y pues también influencias mozárabes. O sea, esta lengua asturleonés era una lengua que se derivó del latín vulgar, ¿sí? Que se hablaba en la época de la Hispania romana, pero no era totalmente el latín vulgar, ¿sí? Original que se hablaba en esa época, sino que era ya una variante que tenía influencia de lenguas visigodas, porque recordemos que los visigodos se extendieron por todo el territorio de Hispania, a excepción de la zona norte, por lo que era pues lógico, normal que hubiera influencia de las lenguas visigodas pues en esta lengua, ¿sí? Y pues también de la lengua mozárabe, que era la lengua que se hablaba pues también a lo largo de todo el territorio de Al-Ándalus. Así que es entendible que al existir una convivencia entre estas diferentes lenguas, pues hubiera una influencia de estas lenguas en la lengua asturleonesa. Y como les comentaba ahorita, también dio origen a las variaciones actuales como el leonés y el asturiano, ¿sí? Que hasta el día de hoy son lenguas o variantes que se siguen hablando todavía en lo que es España y Portugal. De hecho, el leonés se habla en León y Zamora, mientras que el asturiano o bable, también se le dice así, se habla pues en lo que es Asturias, ¿ok? Luego, posteriormente, tenemos lo que es el navarro y el aragonés, que el navarro y aragonés fue hablado en tres diferentes reinos, los cuales fueron el Navarra, el reino Navarra, el reino Aragón y la reina, perdón, y la reina, el reino, perdón, La Rioja. Y una característica de esta lengua navarro-aragonés es que tenía características propias como el uso del sufijo ico. Con el paso del tiempo, el castellano lo reemplazó en estas regiones. Ok, muy bien. Esta lengua se hablaba en el noreste de la península ibérica porque pues, es donde están ubicado el reino de Navarra, de Aragón y La Rioja. Así que esta lengua principalmente se hablaba en esta zona, pero algo muy importante es que esta lengua tenía similitudes con el castellano en el sentido de que las palabras que terminaban con N y con R se les agregaba, perdón, el sufijo ico, como por ejemplo, si nosotros, bueno, yo aquí investigué algunas palabras, como por ejemplo la palabra mayor. Esta lengua lo que hacía es que le agregaba el sufijo ico y en lugar de decir mayor decía mayorcico, ¿sí? O sea, mi hermano está mayorcico,
así es como, como lo decían. O por ejemplo, la palabra amor, también como terminaba con R, a veces le agregaban el sufijo ico y en lugar de decir amor decían amorcico, ¿sí? Y pues también, como les comentaba ahorita, se agregaba este sufijo en las palabras con N, como por ejemplo la palabra canción, ¿sí? En lugar de decir canción, le decían cancioncica o cancioncico, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una característica que adoptaron del castellano, que era muy usual que agregaran estos sufijos, pero solamente en la zona norte, o sea, solamente en la zona norte se veía este tipo de rasgos del castellano en estas lenguas, ¿ok? Y bueno, aquí también menciona que con el tiempo el castellano lo reemplazó. ¿Por qué? Y vamos a estar viendo en estas lenguas que se menciona mucho esta característica, que el castellano las reemplazó, las desplazó, las dejó de lado, porque lo que fue el Reino de León y Castilla logró expandirse por todo el territorio de Hispania. Obviamente no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de varios años y siglos también donde se expandió por todo el territorio hispano y esto provocó que la lengua castellana fuera dominando sobre todas las demás lenguas hasta convertirse en la lengua oficial de Hispania. Así que, muy bien, vamos a continuar con la siguiente, que ahora sí es el mero mole de esta unidad, el mero mole de lo que es Hispania, una disculpa. Y es la lengua que más nos interesa en esta unidad, que pues es el castellano. Y menciona esto, dice, el castellano empezó como un dialecto del asturleonés en el norte de Burgos, contagiado por influencias vascas, ¿sí? Y esto a mí me resulta muy interesante y muy padre porque vemos cómo el castellano no fue una lengua que surgió desde cero, sino que fue una lengua que surgió como una variante, ¿sí? Una variante del asturleonés con influencias vascas, ¿sí? O sea, no fue una lengua que fue inventada, no fue una lengua que empezó de la nada, sino que fue una variante. O sea, y es impresionante pensar que una variante logró convertirse en la lengua oficial de todo el territorio de Hispania, ¿sí? Así que esto es lo que a mí me resulta muy impresionante, como una variante, ¿sí? De una lengua, ahora sí como tal, pues original o surgida desde cero, logró convertirse, o sea, en una lengua ya oficial de todo un territorio. Y algo muy importante que menciona aquí es que su expansión comenzó con la Reconquista y se convirtió en la lengua principal de la península, consolidándose como lengua nacional, ¿sí? O lengua de cultura, es decir, como una lengua que da identidad propia al territorio de Hispania, ¿verdad? Así como nosotros los mexicanos nos caracterizamos o una característica de nuestra identidad, pues es el español, pues así de esta manera, una característica de la identidad propia de Hispania, pues era la lengua castellana. O sea, una variante, ¿sí? De una lengua logró convertirse en identidad de toda una nación. Y eso es algo increíble de pensar. O sea, algo que tardó años, pero que logró establecerse como la lengua oficial de una nación. ¿Ok? Y vamos con la siguiente lengua, que es la lengua catalana. Y aquí menciona lo siguiente, dice, el catalán se originó del latín vulgar con influencias occitanas, consolidándose en el condado de Barcelona. Su expansión se debió a la Reconquista y posteriormente se extendió a Valencia y las Baleares, manteniendo su relevancia cultural, ¿sí? Algo muy importante es que esta lengua tenía, o sea, se derivó, fue una variante del latín vulgar, pero tenía influencias occitanas. O sea, los occitanos eran un pueblo prerromano, ¿sí? O sea, todavía estos pueblos prerromanos que ya no estaban presentes en la Hispania de la Edad Media, todavía seguían teniendo sus influencias, ¿sí? En las lenguas posteriores que se desarrollaron, como en este caso del catalán, ¿sí?
Y pues fue una lengua que, como aquí lo menciona, se expandió debido a la Reconquista y que posteriormente se extendió a otros territorios como lo fue Valencia y las Baleares, ¿ok? Y luego tenemos otra lengua que es el gallego, que el gallego evolucionó del latín en el noreste de la península, originando el gallego y portugués, ¿sí? O sea que el gallego viene también del latín y se hablaba en el noroeste de la península. Y el gallego, eh, debido a su ubicación, en el noreste de la península fue que se desarrolla en esta dualidad, o más bien en esta característica de ser una lengua o sea, doble, donde se hablaba gallego y donde se hablaba portugués. Y menciona también que a lo largo de los siglos se estableció como una lengua independiente en Galicia, conservando lazos con el idioma portugués. O sea, en Galicia el gallego pues era la lengua oficial, la lengua como tal, reconocida en Galicia, pero aún así seguía teniendo influencias del portugués y se apoyaba mucho de este idioma, ¿ok? Y por último tenemos la lengua euskera, que esta lengua es de origen prerromano y se hablaba en Navarra, Álava y Vizcaya, que esta lengua pues se hablaba en estos reinos, unos ubicados en la parte norte, y también menciona que fue desplazada por el castellano en varias áreas, perdón, pero que ha mantenido su existencia y relevancia cultural. O sea, todavía hasta el día de hoy la lengua euskera sigue existiendo, sigue teniendo influencias en el castellano y todavía sigue siendo estudiada y utilizado por una parte del sector de la población de España. Y pues todavía tiene su influencia o contribución en la cultura de lo que es hoy en día España. Muy bien, y ahora vamos a pasar a otro tema muy importante que es la expansión del castellano en España, o sea, cómo se expandió, cómo logró desarrollarse, ¿ok? Y vamos a comenzar primeramente con con este primer punto, es que estoy viendo hacia abajo porque también tengo mis apuntes, que tiene que ver con el inicio de la expansión que se da en el siglo IX al siglo XI. Y menciona aquí lo siguiente: el castellano nace en el condado de Castilla, con influencias de lenguas como el vasco y el latín, ¿sí? Y esto es algo que podemos entender que tenga influencias con el vasco y con el latín, porque recordemos que el primer reino que se levantó para la reconquista de España fue el reino de Asturias, y el reino de Asturias tenía, es, pues en su aspecto lingüístico o en su ámbito lingüístico, lo que era la lengua vasca y la lengua latín. Así que es entendible que el castellano pues haya tenido estas influencias del vasco y el latín. Y menciona también que entre los siglos IX y XI su uso se consolidó tras la independencia del condado, desplazando lentamente al asturleonés y al navarro aragonés. Sí, y esto fue algo que muy importante porque este territorio del condado se independiza de lo que es el reino de Castilla, este, bajo el mandato de lo que fue el conde Fernán González, ¿sí? Que fue el primer conde de Castilla, ¿sí? Y a través, pues, de esta independencia es como se empieza a expander lo que es el castellano y empieza poco a poco a desplazar lo que es la lengua asturleonés y al navarro aragonés, ¿ok? Y bueno, eso fue el comienzo de la expansión del castellano y posteriormente tenemos lo que es el siglo XII y el siglo XIII, en donde el castellano se empieza a expandir, pero ahora se comienza a expandirse con la conquista del reino de Toledo a manos de lo que fue
del Reino de León, que pues iba de la mano de lo que es el Reino de Castilla, o sea, el Reino de León y de Castilla, conquistan el Reino de Toledo en el año 1085 y esto lo logran bajo el mandato de lo que fue el rey Alfonso VI, quien se movió a conquistar este reino debido a que en el Reino de Toledo todavía había musulmanes habitando. Entonces, como ya no querían que en el territorio de Hispania siguieran musulmanes habitando y siguiendo propagando su lengua, su cultura, su religión, es por eso que el rey Alfonso VI se mueve para conquistar el reino de Toledo en 1085 y para desterrar a los musulmanes y que ahora sí el reino de Toledo sea totalmente pertenencia de los pueblos cristianos. Sí, en este caso, de lo que fue el reino de León y el reino de Castilla. Y así es como se empieza el castellano a introducir en el centro de lo que es la península ibérica, en el centro de Hispania, porque el reino de Toledo se encontraba ubicado en el reino, digo, perdón, en el centro de lo que fue la península ibérica. Y algo también muy importante es que el castellano se expande por el centro de la península ibérica y comienza a establecerse como una lengua de cultura, de conocimiento, o sea, una lengua que ayuda a conocer la cultura de Hispania de la Edad Media y a conocer también en cuanto a los conocimientos que los árabes, que los pueblos germánicos y que los pueblos romanos habían dejado en registros, en libros, en documentos, a través de lo que fue la Escuela de Traductores de Toledo. Esta Escuela de Traductores de Toledo es muy importante mencionar que no fue una escuela como tal, una institución, o como lo que hoy nosotros conocemos como una escuela, sino que se le llama Escuela de Traductores de Toledo a un grupo de personas expertas en diferentes áreas, que se reunían, perdón, con la intención de traducir textos filosóficos, textos técnicos y textos científicos que los traducían de manera oral del latín, ¿sí? Que los traducían, perdón, al latín. O sea, para que me puedan entender un poquito. Esta escuela de traductores de Toledo estaba conformada por personas que sabían del árabe, sabían de la lengua griega también, sabían también de la lengua mozárabe y que también sabían de latín. Entonces, este grupo de personas lo que hacían es que traducían documentos, registros que dejaban estos pueblos árabes, pueblos griegos y mozárabes en Hispania y los traducían de manera oral, ¿sí? Sino, o sea, ellos lo que hacían es que iban con un sacerdote o con un conocedor de latín y empezaban a hablarle de todos estos conocimientos filosóficos, técnicos, científicos que estaban en estos idiomas del griego, del árabe o del mozárabe, y lo que hacía esta persona es que los iba escribiendo, pero en latín, ¿sí? Y de esta manera es como posteriormente eran traducidos al castellano y se accedía al conocimiento y a lo que era, pues, esta información que les ayudaba en estos ámbitos de la tecnología, de la ciencia y de la filosofía, ¿ok? Y ya más adelante, ahora sí, esta escuela en 1130 ya se funda ahora sí ya como una institución, ahora sí formal, en donde ahora sí ya se le puede reconocer como una escuela oficial de traductores. Y esto logró que se ampliara el vocabulario del castellano, que fue oficializado por Alfonso X en el siglo XIII. O sea, ahorita más adelante vamos a empezar a ver a este personaje de Alfonso X que tenía un apodo, que ahorita también vamos a ver cuál es el apodo que se le dio y que realmente es un apodo un poquito, no chistoso, pero sí interesante, pero tiene su porqué.
Y ahora tenemos lo que fue el siglo XIV y el siglo XV de la expansión de el castellano. Y a estos siglos son muy importantes en esta expansión de esta lengua, porque aquí es donde esta lengua logra generalizarse, ¿sí? O sea, extenderse por toda la Hispania de la Edad Media. O sea, aquí es donde ya el castellano se establece en todo el territorio hispano y se consagra como la lengua oficial de Hispania. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya al castellano ya no solamente se le da un uso de, de comunicación o de habla cotidiana, sino que ya se empieza a utilizar el castellano para asuntos más serios, más formales y que tenían relación con lo que era la política, el gobierno, la ley, y cuestiones tanto administrativas, económicas de Hispania. Aquí menciona esto, dice, durante los siglos XIV y XV, el castellano se consolida como lengua administrativa, o sea, utilizada para la administración pública, la organización de las ciudades y para lo que era pues también para los documentos, trámites, elaboración de leyes que regían por todo el territorio de Hispania y también para la digo, y también como lengua literaria en Castilla y León. De hecho, por ahí también vamos a ver cómo se empiezan a producir novelas, cuentos, obras literarias con ya la lengua castellana, ya no escritas en latín, ya no escritas en árabe, ya no escritas en lengua romance, sino ya escritas como tal en castellano. Y todo esto se da debido a la unificación del Reino de Castilla y de Aragón en 1469 y por la publicación de la gramática de la lengua castellana en 1492 por Nebrija, consolidaron, bueno, gracias a esto se consolida su prestigio. O sea, por estos dos elementos, la unificación del Reino de Castilla y de Aragón en 1469 y por la publicación de la gramática de la lengua castellana, es que el castellano se logra consolidar. Pero aquí yo les quiero comentar algo muy interesante y es que yo puse esta imagen porque esta imagen corresponde a lo que fue aquí tengo los nombres, por Fernando II del Reino de Aragón y la reina Isabel I o Isabel I del Reino de Castilla. Y estos dos reyes se casaron, ¿sí? Y este casamiento entre estos dos reyes de diferentes reinos provocó que se unificaran ambos reinos, que ahora formaban a ser uno solo, ¿sí? Y que de esta manera el castellano todavía se expandiera todavía más. O sea, nosotros podemos decir que en esta ocasión el castellano se expande no por una conquista, bueno, no una conquista de guerra o bélica, política, sino una conquista sentimental, no por una invasión, sino por el casamiento entre dos monarcas, que fue el rey Fernando II y la reina Isabel I. Así que es muy interesante ver cómo, pues, este acontecimiento de casamiento entre estos dos reyes generó que la lengua castellana todavía se expandiera todavía más, ¿sí? Pero también lo que fue la publicación de este libro llamado La Gramática de la Lengua Castellana también provocó que el castellano todavía se expandiera más, pero principalmente se empezara a tomar con mayor formalidad, con mayor seriedad por los habitantes de estos reinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lengua castellana fue la primera lengua, eh, estas reglas gramaticales, este, que fueron, ¿cómo se los puedo explicar? Este, o sea, la lengua del castellano,
fue la primera lengua que oficialmente tuvo reglas gramaticales, ¿sí? Y reglas que todos tenían que aprender por medio de este libro que se publica en 1492. Porque en este libro que se publica en 1492, eh, se dividió pues en 5 capítulos, los cuales fueron, que fue el capítulo número 1, el de ortografía, capítulo número 2 el de prosodia, capítulo número 3 el de etimología, capítulo número 4 el de sintaxis y capítulo número 5 que fue para introducir esta lengua a todos aquellos que deseaban aprenderla o que hablaban una lengua diferente. Así que vemos cómo la lengua del castellano fue la primera lengua que tuvo reglas para cada una de los elementos que conforman la gramática. Así que ya había una manera más formal, real, de estudiar el castellano y de aprender a hablarlo, aprender a leerlo, aprender a escribirlo, aprender a estudiarlo. Por lo tanto, es que el castellano pues empezó a tomar esta formalidad o esta, ¿cómo se dice? Este reconocimiento ya no solamente en las cuestiones de la literatura, de lo administrativo, sino también ya como ya en la parte lingüística y en la parte cultural de lo que fue Hispania durante la Edad Media. Y por último tenemos lo que fue el siglo XVI, que aquí principalmente, ya cuando termina la Reconquista en 1492, ahora sí, el castellano se impone como la lengua predominante en España. Y esto se da porque esta lengua lo que hace es relegar, ¿sí? Dejar de lado o más bien dejar extintas, inactivas a todas aquellas otras lenguas que se hablaban, como el mozárabe, como el asturleonés, y el catalán y el gallego mantuvieron su relevancia, pero, o sea, siguieron estando presentes, ¿sí? En Hispania, pero ya no con tanta frecuencia o tanto uso, o ya no con tanto reconocimiento como sí lo tuvo lo que fue la lengua castellana. Así que ya en el siglo XVI es cuando culmina la expansión de la lengua castellana y ya se puede decir que ahora sí, el castellano ahora sí ya se reconoce como la lengua oficial de Hispania. Y ahora vamos a pasar a este otro tema, que ya con este tema pues vamos a concluir con esta sesión que tiene que ver con la documentación escrita pre-alfonsina. O sea, aquí vamos a hablar de una serie de documentos escritos que lograron establecer, consolidar el castellano, ¿sí? A través de documentos legales, documentos literarios, documentos científicos, que sentaron las bases para que el castellano, ¿sí? Empezara a ser utilizado como una lengua oficial, pero también una lengua de cultura. Dice, antes del Alfonso X, muchos documentos se redactaban en latín. Sí, la mayoría de documentos que había en la Hispania de la Edad Media, antes de la formación de los reinos cristianos, pues la mayoría de los documentos eran en latín, ¿sí? Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo ya los documentos se dejan de redactar en latín y ahora se empiezan a redactar en castellano. Dice aquí, sin embargo, las glosas emilianenses y los, este, y los cartularios de Valpuesta son ejemplos de los primeros registros escritos en castellano, marcando la transición hacia su uso en la administración y la cultura. Muy bien. Primeramente, ¿qué eran las glosas emilianenses y también las glosas silenses? Primeramente tenemos que saber qué es una glosa. Una glosa, para los que no lo saben, pues son aquellas anotaciones, apuntes que se hacen en los márgenes de una hoja, de un libro, una enciclopedia, un diccionario, incluso también en la Biblia contiene algunas glosas en donde se hacen anotaciones para aclarar el significado de una palabra, aclarar el contexto en el que se está utilizando una palabra, o sea, principalmente para dar contexto del significado, la definición
de una palabra que a lo mejor es desconocida por el lector y que es muy importante que sepa qué significa o en qué contexto se está utilizando para que pueda comprender el contenido. Así que en aquella época de la España de la Edad Media, había documentos que tenían glosas escritas en castellano, ¿sí? Y pues eran utilizadas estas glosas pues para dar significado a palabras escritas en latín, pero dar su significado en castellano. Y luego tenemos que son los cartularios, que también fueron de los primeros registros que se escribieron en castellano. Y los cartularios, para los que tampoco saben qué son, los cartularios pues son libros escritos a mano en donde se recopilan documentos, o más bien se transcriben documentos originales, principalmente documentos de leyes, de políticas, y se recopilan para que queden registrados, ¿sí? Y pues estos documentos políticos antes también se escribían en latín, pero ahora comienzan a escribirse en castellano y fueron precisamente de los primeros registros en castellano que se tienen sobre los documentos que ya se escribían en esta lengua. ¿Ok? Y vamos ahora, ¿ok? Creo que, muy bien. Eh, Ahorita antes de pasar con el siguiente punto, también me gustaría mencionar que aparte de documentos políticos, también había documentos literarios o obras literarias que se empezaron a escribir en castellano. Y una de ellas es muy famosa, que se llama, y fue escrita en el siglo XII, una disculpa, este, una de ellas se llama El Cantar de Music, que yo creo que es una obra literaria que muchos conocemos, que al menos ubicamos. Yo no puedo decir que la he leído, a lo mejor de aquí hay quien sí la habrá leído, y pues si en el chat de este video nos quiere comentar qué le ha parecido al momento de leerlo. Yo sí sé de qué trata. Esta obra pues trata de un caballero castellano, Rodrigo Díaz eh, de ¿cómo dice aquí? De Vivar, perdón, es que no me acordaba del nombre del caballero. Sí, sé de qué trata, pero no me acordaba del nombre. Y nos habla de las aventuras de este caballero en sus últimos días de vida. Y pues esta obra literaria es muy importante porque fue una de las primeras que se escribieron en castellano, ¿sí? Así que si un día ustedes la leen, pues van a estar leyendo una obra escrita totalmente en castellano, pero esta fue una de las primeras que se escribe en el siglo II. Y pues también se utilizaban para escribir textos jurídicos que pues era principalmente para registrar leyes que tenían que llevarse a cabo por los ciudadanos de todo el territorio de España. Las leyes pues ya no se escribían en latín, sino que ahora se empezaban a escribir en castellano. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente punto, que tiene que ver con la lengua en Hispania entre los siglos XIII y XV. Y tenemos lo que es la oficialización del castellano, es decir, ya cuando el castellano no solamente es oficial como lengua de Hispania, sino que ya se empieza a dar un uso en todos los ámbitos que conformaban la sociedad y cultura de Hispania. Y pues tenemos aquí a este personaje muy importante, que es el que les hablaba hace unos momentos, que es Alfonso X, el sabio. Personaje, este monarca, Alfonso X, se le llamaba el sabio porque esta persona tenía un gran interés por el conocimiento, ¿sí? Por saber más, ¿sí? Por conocer más sobre la ciencia, sobre las matemáticas, sobre distintas lenguas. Entonces, lo que hacía este monarca es que él se rodeaba de diferentes personas como lo eran, perdón, expertos como científicos, poetas, magos, traductores, eruditos, que sabían de diversos temas, ¿sí? O sea,
monarca no estaba interesado solamente en su poder, no estaba interesado solamente en generar riqueza, sino en conocer más, ¿sí? Tener mayor conocimiento. Es por eso que él se rodeaba de estos expertos en distintas materias con la intención de conocer más, ¿sí? Por eso se le llama el sabio, porque poseía gran conocimiento. De hecho, aparte de ser monarca, también se desempeñaba como escritor y como poeta. Y ahorita también vamos a ver una obra que pues también escribió. Ahora, menciona aquí, se estableció el castellano como la lengua oficial de la administración y la cultura. Este cambio promovió su uso en textos legales y científicos, favorando la consolidación del idioma en la península ibérica. ¿Ok? Y hubo algunas obras muy importantes que se escribieron en castellano, algunas de ellas escritas por este monarca, Alfonso X, ¿sí? Como lo fue las Siete Partidas, que fue un código de leyes que se escribieron en castellano y que pues fueron las leyes oficiales del territorio de Hispania. Luego tenemos lo que el libro, este, que se llama Historia de España, o si ya lo traducimos a nuestro español actual, La Historia de España, que fue el primer libro, sí, que para esa época abordó la historia de toda España, sí. O sea, este libro llamado La Historia de España fue el primero en aquella época que reunía información sobre cómo se formó y se estableció el territorio de España, ¿sí? Y también fue el primero que no se tradujo de latín, sino que fue escrito originalmente en castellano. Y pues también se escribieron libros científicos y filosóficos que algunos fueron traducidos del árabe y del latín en la Escuela de Traductores de Toledo, ¿sí? En donde pues Alfonso X pues también tuvo su participación. Y bueno, vamos solamente a ver algunos otros puntos que me gustaría aquí rescatar sobre lo que fue lo... Ok, aquí menciona las obras y aquí vamos a ver cómo el castellano coexistió con otras lenguas, ¿sí? O sea, como les mencionaba ahorita, el castellano no solamente al ser lengua oficial de España o de España, no solamente era la única lengua que se hablaba o no solamente era la única lengua que había, que existía en aquel entonces, sino que había otras lenguas, ¿sí? Coexistió con el gallego portugués, con el catalán, ¿sí? Y también con otras lenguas como el navarro, el aragonés y asturleonés, que posteriormente pues, fueron absorbidas por el castellano, es decir, que ya al ser mencionadas o al ser utilizadas, pues ya se les reconocía como tal, como lenguas castellanas, y también le sucedió lo mismo a lo que fue la lengua euskera, ¿sí? Y ya por último, este, tenemos lo que fue ahora sí la hegemonía del castellano, que es cuando el castellano ya se vuelve la lengua general de Hispania. Y aquí podemos ver cómo esto provocó que pues ya la lengua se empezara a utilizar en cuestiones más allá de lo lingüístico, sino también en cuestiones públicas, culturales, políticas, y también empezaron a surgir diferentes obras literarias, diferentes novelas que se empezaron a escribir totalmente originales del castellano, como lo que fue de Don Juan Manuel, este autor escribió lo que fue una obra literaria, perdón, llamada El Conde Lucanor, que se escribió en el siglo XIV, y esta obra trata sobre el diálogo entre un rey y un filósofo que a través de analogías y de alegorías discuten sobre lo que son el camino del bien y el camino de la ciencia, del conocimiento, y cómo hay un conflicto entre estos dos caminos, porque pues son diferentes. De eso trata este libro que fue escrito pues en castellano
Luego tenemos otra lengua castellana que fue el Arcipreste de Ita, que este autor escribió lo que fue el libro de Buen Amor, que está muy chistoso. Este libro, bueno, no es que sea un libro de comedia porque no lo es, pero está chistoso la trama o el contenido porque habla sobre este autor relata sus amoríos con diferentes mujeres de diferentes clases sociales y de diferentes orígenes. Entonces, pues si quieren saber sobre chismes de relaciones, pueden leer este libro de origen castellano. Y por último tenemos lo que es al autor Fernando Rojas, que también fue un autor de aquella época que escribió lo que fue el libro de La Celestina, que también es una obra muy reconocida y pues trata sobre el amor entre dos jóvenes que se aman apasionadamente y que son apoyados por una hechicera que logra que estos dos jóvenes estén juntos, pero que al final tienen un desenlace muy trágico. De hecho, hay una película que trata sobre esta obra, y pues es una película de época, precisamente de esta época de la Hispania de la Edad Media, y pues es una obra literaria de la Edad Media que es muy reconocida, muy popular por ser de las primeras obras que se escribieron en castellano. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta sesión número, si mal no recuerdo, creo que 7. Hasta aquí la vamos a dejar. Espero que hayamos entendido bien lo que fue el desarrollo, el origen, desarrollo y formalización del castellano como lengua de Hispania, como lengua ya oficial, ¿verdad? Igual sí, como les comento en cada clase, si tienen algún comentario que agregar, lo pueden agregar en la caja de comentarios de este video, o si quieren aportar alguna información que se me haya pasado comentarles, alguna información que ustedes hayan investigado, y si no, pues no hay ningún problema. Pero bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Nos estaremos viendo la próxima clase, y pues sin más que decir, les agradezco mucho por su atención, por su tiempo, y pues espero que tengan un excelente día. Nos vemos.